7-2. Ahora sí, comenzamos ya con el análisis de la tarde y hoy empezamos con una mezcla entre geopolítica y economía. Es decir, vamos a mirar el coste que ha tenido la guerra para los que apoyan a Kiev, pero que todavía, ya saben que no dicen ser parte explícita del conflicto, es decir, Occidente. Y sacamos el tema hoy porque saben que ya incluso en Estados Unidos están haciendo un cierto sentimiento de hartazgo por parte de algunas partes de la población e incluso algunos políticos, como los del ala dura de los republicanos, que quieren cortarle el grifo a Ucrania. Así que vamos a intentar indagar cuántos millones han caído de ese grifo. Estados Unidos ha sido ya un poco la gota que ha colmado el vaso, un vaso que ya está, por cierto, bastante lleno, porque países como Hungría ya habían expresado su contrariedad respecto a las ayudas europeas a Kiev desde hace tiempo. Saben que Hungría además pertenece a la Unión Europea. Ahora hay países como Polonia que también han mostrado resquemor hacia Ucrania, hacia seguir ayudando, hacia seguir mandando también armas al país, pero desde luego que Estados Unidos es un poco la máxima expresión de ese hartazgo. Más que nada porque es uno de los principales financiadores de la guerra en Ucrania. Este gráfico que les vamos a enseñar ahora mismo es muy revelador y nos muestra qué países han dado cuántas ayudas a Ucrania desde enero de 2022 hasta el 31 de julio de 2023, incluyendo en este caso a la Unión Europea como un actor individual, pero luego también a países europeos como individuos. Bueno, vamos a verlo enseguida, pero antes de nada quiero avanzarme. Vamos a ver tres tonos de verde. El más oscuro representa lo equivalente a ayuda financiera, el tono medio representa ayuda humanitaria y el verde más clarito ayuda militar. Bueno, pues vamos a echar un vistazo porque van a ver enseguida que la humanitaria es la que menos hay, después va la militar y eso sí, la que más ayuda se estaría mandando desde Occidente hasta Ucrania es la financiera. Vamos a echar un vistazo aquí rápido, ya tenemos aquí el gráfico, por cierto, elaborado por la agencia Reuters. Como ven, bueno, lo ven aquí en pequeñito, pero se lo voy a ir diciendo. El país, que en este caso no es un país, pero es un territorio, que más ayuda ha mandado a Ucrania es la Comisión Europea, según estos datos, insisto, de Reuters. Comisión Europea, que habría mandado un total de 76.000 millones de dólares. Luego, justo después iría a Estados Unidos, aunque depende de las fuentes que consultemos y también depende del periodo de tiempo en el que nos estemos fijando. En este caso, desde enero 2022 hasta julio 2023. Bueno, pues aquí nos dicen que Estados Unidos se ha comprometido, porque estos son datos de cuánto dinero han comprometido para mandar a Ucrania, se ha comprometido a mandar, en este caso, prácticamente 70.000 millones de dólares. Luego estarían ya países, por ejemplo, de dentro de la Unión Europea. En este caso estaría Alemania, el Reino Unido, luego también estaría Noruega, Japón incluso también, pero ven que aquí ya todas las cifras se parecen, ¿no? Son de menos de 5.000 millones. El grueso, sobre todo, está entre la Comisión Europea, entre la Unión Europea y Estados Unidos. Son los dos países que en este caso más dinero han mandado a Ucrania desde que comenzó la guerra. Claro, les decía antes, hay tres tonos de verde, cada tono representa una cosa: ayuda humanitaria, ayuda financiera y ayuda militar. Bueno, pues si nos fijamos, la ayuda financiera, que es el tono más oscuro de verde, es lo que más ha mandado Europa. 75.000 prácticamente millones de dólares en este caso a Ucrania en ayuda financiera y muy poquita ayuda humanitaria y también muy poquita ayuda militar. El grueso de la ayuda militar lo habría dado Estados Unidos, prácticamente con 42.000 millones de dólares solo en ayuda militar. Y luego, bueno, pues vienen el resto de países. Alemania por sí solo habría dado 20.000 millones, que no está nada mal para un país que ya forma parte de la Unión Europea, que la Unión Europea ya está dando ayuda a través de la Comisión y el Consejo Europeo, pero Alemania también habría dado sobre todo ayuda militar, en 17.000 millones de los prácticamente 20.000 millones que habría mandado a Ucrania. Vamos a indagar un poquito más en este gráfico, vamos a seguir explicando un poquito qué es lo que se ve por aquí, porque, bueno, como ven, la ayuda humanitaria es la que menos hay. Luego va la militar y después la financiera, que es la que más se ha mandado a Ucrania. Y bueno, ya le hemos echado un vistacillo en detalle por darles números. 110.000 millones de dólares se han entregado en ayuda financiera a Ucrania entre la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Japón. 68.000 millones entre la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido en ayuda militar. Así que vamos, que como conclusión podemos decir que el grueso de la ayuda militar la ha dado Estados Unidos y el grueso de la financiera Europa. La ayuda financiera de Europa desde luego que no tiene parangón, 74.000 millones de dólares. Y la ayuda militar de Estados Unidos tampoco lo tiene, 42.000 millones de dólares desde que comenzó la guerra hasta este verano. Bueno, como ven, en total todos los países estudiados en ese gráfico
ahí hay ayudas por un valor de casi 200.000 millones de dólares. Es decir, que en un año los países de Occidente, Europa, Estados Unidos, pero también países, por ejemplo, de Asia, como Japón, han dado a Ucrania casi 200.000 millones de dólares. ¿Cuánto es esto? Pues casi lo mismo que vale su Producto Interior Bruto. Vamos a ver enseguida un gráfico de su PIB, de su Producto Interior Bruto, según datos del FMI, porque en 2021, antes de la guerra, ese PIB, y lo van a ver ustedes ahora mismo en pantalla, aquí ahora mismo, estaba en el entorno de los 200.000 millones de dólares. Vamos a echarle un vistazo por aquí, para que lo vean ustedes bien, y de hecho, esta cifra de 200.000 millones de dólares, por cierto son datos del Fondo Monetario Internacional, era del año 2021 y como ven representan el histórico que va desde 1980 hasta 2025, que todavía no estamos ahí, bueno, prácticamente 40 años de histórico. Ahí ya están viendo cómo fue el dato de PIB más alto de Ucrania. Es decir, que la ayuda que ha dado Occidente a Ucrania en apenas año y pico ha sido equivalente al dato de PIB más alto de la historia de Ucrania. Muchísimo dinero, por lo tanto. Piensen, por ejemplo, en el PIB que tiene Estados Unidos. Imagínense que Estados Unidos se mete en una guerra y de repente todos los países del mundo que están de su parte deciden darle la barbaridad de dinero que equivale su Producto Interior Bruto. En España, también por ponerles un ejemplo, aquí de nuestro país, en España nuestro PIB es de aproximadamente 1 billón de euros, de dólares. Poquito más, es verdad, un poquito más. Pero imagínense que nos dan 1 billón de euros, por ejemplo, en ayuda para una guerra. Son cantidades muy elevadas, insisto. Vamos a seguir echando un vistacito a los datos con un poquito más de análisis sosegado. Bueno, como ven, les habíamos dicho que es prácticamente el mismo nivel de ayudas, ese dato de PIB, que el que se le había dado a Ucrania en año y medio. Y vamos a ver enseguida otro gráfico del presupuesto de Ucrania para 2021 y para 2022. Bueno, aquí lo están viendo en pantalla. El de 2021 fue de unos 57.000 millones de dólares, insisto, 57.000 millones de dólares, y el año de la guerra, 2022, casi se duplicó a 92.000 millones. Vamos a echarle un vistazo en la pantalla grande. Aquí vamos a poder ver bien, en detalle, dónde se gasta cada cosa y el déficit que tiene en este caso el gobierno ucraniano. Bueno, pues aquí estamos viendo el presupuesto de 2021, 57.000 millones si lo transformamos a datos en dólares, porque estos datos están en la moneda ucraniana. Bueno, aquí concretamente tenemos el dato de los gastos, que son en este caso 2,1 billones de unidades de la moneda ucraniana, y aquí vemos también de dónde viene exactamente esos ingresos, y aquí la parte del déficit, que como ven, pues bueno, es una parte bastante importante de lo que viene a ser los ingresos que tiene Ucrania. Pero como digo, 57.000 millones, recuerden la cifra de antes, eran 200.000 millones de ayuda que había dado Occidente a Ucrania. Así que prácticamente supone, bueno, casi multiplicar por 4 el dato de los presupuestos ucranianos de 2021. Si nos vamos a los de 2022, que ya saben que fue el año de la guerra, aquí aumentan los gastos y sobre todo aumentan en esta partida que están viendo aquí, que es la partida de defensa. Bueno, pues aquí vemos que esos gastos están en 92.000 millones y aún así el presupuesto ucraniano de 2022 es solo la mitad de toda la ayuda que se le ha dado a Ucrania desde que comenzó la guerra. 92.000 millones de dólares era el presupuesto ucraniano para 2022. El grueso para la defensa, lógicamente, en 2021, de hecho, el grueso no es para la defensa. Aquí lo que podemos ver es que el grueso es para las pensiones. La defensa se queda por aquí muy pequeñito. Bueno, vamos a volver para acá, porque vamos a continuar explicándoles también más cuestiones, en este caso de lo que estamos viendo en torno a esas ayudas que habría dado Occidente a Ucrania. Ya les hemos dicho que un poco el resumen o la conclusión es que en año y medio se le ha dado más ayudas a Ucrania de lo que tenían en el presupuesto de 2022. Como ven, mucho dinero desde Occidente a Ucrania. Y los principales financiadores de la guerra han sido Europa y Estados Unidos, lógico. Bueno, ayer mismo también les contábamos que Europa había anunciado otro paquete de ayudas de 5.000 millones de euros del European Peace Facility hacia Ucrania. Por su parte, Estados Unidos, bueno, ha mandado, según qué fuentes, ¿no? Pero ha mandado al gobierno de Kiev 113.000 millones de dólares en ayudas por la seguridad, en ayudas económicas y humanitarias desde que Rusia invadió la guerra. Insisto, es lo que dice hoy
Reuters, que por cierto también recuerda que en julio Biden ya pidió al Congreso que mandaran otros 24.000 millones de dólares a Ucrania. Al final lo acabaron ligando con las leyes de gasto que tenían que aprobar para poder financiar el gobierno, y eso es lo que de momento se ha quedado fuera de ese acuerdo al que han llegado con los republicanos para evitar el cierre del gobierno. Pero es curioso porque Reuters también cuenta hoy que un funcionario del Pentágono ha dicho que solo les quedan, y apúntense las cifras, 1.600 millones de dólares para reemplazar en sus almacenes todas las armas que han mandado a Ucrania. Solo 1.600 millones para reemplazar las armas, insisto, que han mandado a Ucrania. Dicen que tampoco tienen fondos ya en la iniciativa de asistencia de seguridad de Ucrania y que solo les quedan 5.400 millones del llamado Presidential Drawdown Authority, que permite un envío rápido de productos y de servicios de defensa a países extranjeros y a organizaciones internacionales. Claro, 5.000 millones no es nada en comparación con esos 100.000 que habría mandado ya, 100.000 millones que habría mandado ya Estados Unidos a Ucrania. Pero es que las consecuencias ya están empezando a llegar de todo el dinero que se ha gastado Occidente en mandar ayudas a Ucrania. De hecho, un contralor del Departamento de Defensa, contralor que simplemente son los que se dedican a controlar los gastos de la administración pública, ha mandado una carta a Kevin McCarthy, del Partido Republicano, diciéndole que al Pentágono ya le quedan tan pocas existencias de armas de defensa y tan poco dinero que han tenido que ralentizar el suministro de armas a algunas tropas. Es decir, que las consecuencias ya se están viendo para el propio ejército de los Estados Unidos. Ese mismo contralor había escrito una carta el 29 de septiembre de que ese mismo día el Pentágono había agotado prácticamente toda la financiación disponible para asistencia en seguridad a Ucrania. Y esa es una de las grandes dudas al final. Occidente está sacando mucho dinero de sus economías para dárselo a Ucrania. El fin está claro, que la guerra se mantenga dentro de las fronteras ucranianas y que no pase a mayores. De hecho, ya lo dijo Borrell el otro día, que si Rusia ganaba la guerra, Europa estaría en peligro. La cuestión es el coste que va a tener para Estados Unidos, para Europa, para Alemania, para el Reino Unido, para Japón y para todos los países que están liderando ese envío de ayudas a Ucrania. De momento incluso Suiza ha tenido que ponerse a vender de sus tanques para que los países que regalaron tanques a Ucrania puedan reponer existencias. Suiza, que ya saben que es un país que se caracteriza precisamente por una neutralidad absoluta, que Suiza ahora decida vender tanques a países que han donado sus tanques a Ucrania, significa que de alguna manera se está metiendo en el conflicto para ayudar a los aliados que han ayudado a su vez a Ucrania. Para que Suiza se tenga que meter en esto, mal tiene que estar el tema de las existencias de armas para los países occidentales que tanto han mandado en ayuda militar y financiera a Ucrania. Bueno, vamos a continuar en este análisis de la tarde. Vamos a volver ahora a mirar el mercado de bonos. Llevamos ya muchos días haciéndolo, pero un día más las rentabilidades siguen y siguen subiendo y el bono a 10 años de Estados Unidos ha batido ya en algunos momentos el nivel del 4,7%. Y ya son bastantes expertos los que creen que lo peor todavía está por llegar. Que si pensamos que estos son niveles altos, que nos pongamos a mirar un gráfico para recordar los máximos de las últimas décadas. Y antes de contarles quién dice qué, quiero que vean también cuáles fueron esos máximos, donde históricamente se ha situado el bono a 10 años de Estados Unidos. Porque ahora, aunque ustedes crean que es una cifra muy alta, el 4,7, van a verlo ustedes mismos como no es tan alta, si nos fijamos en la historia. Vamos a ver el gráfico, porque van a ver que hubo tiempos bastante peores que los que estamos viendo ahora mismo en los bonos de los Estados Unidos. Vamos a echar un vistazo aquí a la pantalla grande. Aquí vemos datos desde 1971 de la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos y ven cómo en 1981 aproximadamente se registra el máximo, un máximo que roza el 16% incluso. Aquí lo están viendo. Luego, claro, desde ahí hasta ahora han bajado mucho esos intereses, esas rentabilidades del bono a 10 años de Estados Unidos, pero aún así se han mantenido bastante más altos de los niveles en los que estamos ahora durante mucho tiempo. Por ejemplo, en torno al año 1994 se sitúan en el 7,7%. No os digo que sea duplicar la cifra actual porque tenemos un 4,7, pero también ya supone 300 puntos básicos más de donde estamos ahora. Un poquito más tarde, principios de los 2000, aquí vemos un 6,5%, que eso ya es una cantidad muy importante. 16% fue el máximo, 7,7% en torno al 94%.
y 6% de tipos de interés, 6,5% en el año 2000. Desde entonces pues ha ido hacia abajo, pero es verdad que ahora vuelven a subir otra vez y aquí lo vemos, justo por aquí. Aquí se alcanza el mínimo, que es en torno al año 2020, lógicamente llega la pandemia, bajan los tipos de interés al 0% y también bajan las rentabilidades de los bonos. Y después empiezan a subir los tipos y otra vez se sitúan en niveles que veíamos en la crisis financiera prácticamente, que también veíamos un poquito antes de la crisis, en el año 2004, 2005 aproximadamente, y que bueno, pues ya desde entonces no habíamos visto porque justo antes los tipos estaban mucho más arriba. Bueno, vamos a echar un vistazo también a lo que nos dicen estos expertos sobre estos tiempos tan malos o peores que hubieron en la historia, ¿no? De hecho, como les decíamos, pues tampoco estamos tan mal si miramos este gráfico. Ya saben que en los 80 la Reserva Federal tuvo que subir mucho los tipos, de ahí que se situaran en el 16%. No es que no vayamos a explicar por qué estuvieron en el 16%, es muy sencillo. Los tipos estaban pues en su máximo histórico, con Paul Volcker al frente de la Reserva Federal como el presidente antiinflación. Momento inflacionario, la Reserva Federal piensa que es momento de subir mucho los tipos y lo hacen incluso en el entorno del 15%. Claro, eso hace que el bono a 10 años se hubiera ido o se fuera en ese momento a un nivel muy parecido. Así que ese fue el motivo. Desde entonces los tipos fueron cayendo, incluso hasta el 0% en 2020, que fue cuando el bono americano a 10 años también rozaba ese 0%. Así que vamos ahora a explicarles qué es lo que dicen ahora mismo los expertos. Una vez ya tenemos un poco la foto de dónde han estado históricamente esas rentabilidades de los bonos a 10 años en Estados Unidos. Vamos a empezar por Peter Schiff, un famoso inversor de Estados Unidos que actualmente es presidente y propietario de Europacific Capital, una agencia de bolsa de Westport. Bueno, en su cuenta de Twitter ha dicho esto que van a ver ustedes ahora. Básicamente está diciendo, el bono a 10 años, las rentabilidades del bono a 10 años han cerrado en el 4,7%. Es donde prácticamente están ahora. Esto es un tuit que ponía, por cierto, ayer por la noche. Bueno, decía, pronto esa rentabilidad va a subir hasta el 5%, va a superar hasta el 5%. El nivel más alto desde el año 2001. Y decía, una vez ese nivel haya sido superado, el movimiento va a ser hasta el 7,5%, el máximo de 1994, y que ese movimiento hasta el 7,5% va a ser muy rápido, decía. Además, también dice, después la siguiente gran resistencia va a ser el máximo de 1987, que va a estar justo por debajo del 10%. Claro, doble dígito en unos bonos a 10 años es como para pensarse, desde luego, invertir en esos bonos. Todos los años nos van a estar dando una rentabilidad del 10%. Y si Estados Unidos no quiebra, que es lo que se puede esperar, porque es la principal economía del mundo, nos van a devolver todo nuestro dinero al final de ese periodo. Es decir, todos los años con un 10% de rentabilidad, que eso, para que se hagan ustedes una idea, más o menos de media, es lo que puede dar de rentabilidad o lo que se puede revalorizar un índice como el S&P 500, un 10% al año, aproximadamente. Claro, ¿esto qué nos dice de cómo se puede comportar la bolsa entonces? Si va a haber un bono de la principal economía del mundo, de las más seguras, uno de los activos considerados de mayor refugio en el mundo, ¿cómo vamos a pensar que la bolsa se va a comportar bien en este entorno? Bueno, Peter Schiff sugería que ese bono se podía ir al 10%, que es más de 5 puntos porcentuales de subida desde aquí. Es decir, que ahora mismo se duplicaría esa rentabilidad. Claro, la pregunta sería entonces hasta dónde bajarían los bonos en precio si eso acaba ocurriendo, porque ya les digo yo que entonces la bajada de este año se quedaría en absolutamente nada. Aunque bueno, hay que recordar que Peter Schiff también tiene una empresa de inversión en oro, Schiff Gold. Y parece curioso que sea tan bajista en bonos cuando precisamente eso no sienta bien al oro, porque implica que la Fed subiría más los tipos y que ya no interesa estar en oro cuando un bono protegido por la inflación, los famosos TIPS, te están dando una rentabilidad tan alta. Pero hay más expertos que han advertido contra una subida importante de la rentabilidad del bono a 10 años de Estados Unidos. Otro ha sido Rick Santelli, editor de la CNBC. Ayer dijo en directo que creía que en los próximos 7 años, es decir, para 2030, el bono a 10 años podría irse incluso al 13-14%. 13-14. Aproximadamente.
Bueno, lo explicaba simplemente con argumentos de análisis técnico, basándose un poco en el nivel mínimo que se había alcanzado, dibujando algunas líneas, y decía que había que recordar que ese nivel máximo en los 80 era del entorno del 15% y que el análisis técnico le sugería que a lo mejor para dentro de 7 años, 2030, podríamos estar en el entorno del 13-14%. Esto es muchísimo, por supuesto, y decía, a ver, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero ahí lo dejaba. Así que habrá que ver si eso realmente acaba sucediendo. Terminamos ya enseguida, pero antes vamos a hablarles de... Bueno, estábamos hablando ahora de fantasmas, ¿no? Del fantasma de los 80, de unos bonos a 10 años con doble dígito de rentabilidad. Y hoy en Reino Unido, hablando de fantasmas, ha resucitado una de las máximas de Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos. Bueno, quien lo ha resucitado ha sido una persona que precisamente también se podría considerar un fantasma, pero de Downing Street. Hablamos de Liz Truss. Hace un año que su ansia por bajar impuestos acabó con su corta carrera como primera ministra y acabó también con una intervención incluso del Banco de Inglaterra, in extremis. Bueno, pues parece que pese a todo ello, Truss no se rinde y la ex primera ministra británica ha vuelto a hacer un llamamiento al gobierno para que baje los impuestos al estilo Ronald Reagan, un año después de esa explosión de su mini presupuesto. Ahora Truss le ha pedido al ministro de Finanzas, a Jeremy Hunt, que reduzca el impuesto de sociedades al 19%, lo que ella quería hacer. Liz Truss, ya saben que bueno, ha protagonizado ahora pues, una especie de regreso, ha hablado ante una multitud de seguidores, sobre todo de facciones más separatistas del Partido Conservador, mientras renovaba esas peticiones de recortes de impuestos a las empresas. Esto ha sido solo un año después de que el caótico mini presupuesto de recortes de impuestos de Truss sacudiera los mercados financieros y condujera a su renuncia definitiva. Ahora multitudes se han reunido en masa al margen de la conferencia del Partido Conservador en Manchester para escuchar a la ex líder exponer esa visión económica que tiene sobre el Reino Unido. Y en esa intervención, en el meeting, Truss esbozaba un poco sus ideas para reducir impuestos y pedía entonces al ministro de Finanzas, a Jeremy Hunt, a quien nombró para corregir la economía del Reino Unido tras las consecuencias presupuestarias, que bajara el impuesto de sociedades al 19% desde su 25% actual. Y decía, bueno, francamente, si podemos reducirlo, mejor. Y claramente es un guiño al eslogan de campaña de Make America Great Again, hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, que tenía el presidente Ronald Reagan y que después fue adoptado también por Donald Trump, que bueno, decía en su agenda proempresarial que era una parte de su visión hacer que Gran Bretaña vuelva a crecer. Esto lo decía Liz Truss. Decía, necesitamos empresas que puedan expandirse, crecer, crear nuevos trabajos, crear nuevas ideas, y decía que la actual política fiscal del Reino Unido estaba provocando que empresas como AstraZeneca quisieran irse, trasladarse a otros países con regímenes fiscales más bajos. Y decía, claro, las empresas no deberían ser fuente de ingresos, una fuente de ingresos a la que hay que sacar provecho. Hay que dejar de grabar y prohibir cosas. Hay que construir y hacer más cosas, decía Liz Truss. Insisto, un discurso donde ha tenido un baño de masas para ser una ex primera ministra que tan poco tiempo duró en ese cargo en el Reino Unido. Asistieron cientos de delegados de la conferencia, entre ellos miembros del partido, responsables políticos, responsables de prensa. Muchos hicieron cola delante de la puerta para escuchar los comentarios de la ex primera ministra. Bueno, ya saben que, por cierto, Truss fue elegida para ser miembro, bueno, por los miembros del Partido Conservador, en torno a 160.000 la votaron, venció a Rishi Sunak en esas primarias, pero luego él la reemplazó, simplemente por ponerles un poco de contexto. Uno de los asistentes al discurso de Truss, hoy, bueno, en las últimas horas, ha dicho que habían votado por ella en las elecciones de liderazgo del año pasado y que seguían respaldando sus políticas. Es decir, Truss todavía tiene seguidores dentro del Partido Conservador. Luego hay otros que han ido a ese meeting y decían que simplemente habían asistido por curiosidad. Bueno, el año pasado Truss fracasó, pero ya saben que el Reino Unido desde entonces sigue muy débil. Sus ciudadanos están cada vez más notando los efectos de la inflación y de la debilidad económica. Y quién sabe si ahora quizá puede llegar el momento en el que Liz Truss pueda convertir esa especie de populismo de bajar los impuestos en una realidad en un Reino Unido que de momento sigue con Rishi Sunak al frente, pero veremos, porque ya hemos visto cómo Rishi Sunak ha dado marcha atrás, por ejemplo, en uno de los objetivos del gobierno, que eran en este caso los objetivos climáticos. Terminamos ya, hacemos una pausa, pero enseguida volvemos para contarles también cómo ha abierto Wall Street.